Hola mi gente linda, aquí estamos con un nuevo proyecto. Bienvenidos al canal Guayú y más cositas. Quien no me conozca, soy Mari Carmen. Vamos a hacer este bolsito con este patrón. Se ve un poco complicado, pero no lo es tanto una vez nos ponemos en ello. Para este vamos a utilizar hilo acrílico. Yo voy a usar de la marca Melissa. Cada ovillo son 75 gramos y tiene un grosor de 2 milímetros. Y para ello voy a utilizar la aguja de crochet del 1,75. Se aconseja la aguja del 2, pero para que el punto salga un poquito más tupido yo voy a usar 1,75. Si tú tejes muy apretado, puedes usar el 2. Vamos a necesitar también un marcador de puntos y vamos a trabajar con 5 colores. Yo he escogido como color base este color. Puedes también cambiar los colores porque según este patrón, aquí hay algunos colores que yo no los he conseguido, no los he encontrado en esta marca. Entonces este color anaranjado lo he cambiado por amarillo y este color verde oscuro lo he cambiado por este. Pero tú puedes escoger los colores que prefieras. Les muestro este otro que he hecho. Donde los colores son distintos, algunos sí coinciden, son los mismos, pero por ejemplo el verde, el rojo de base es un rojo oscuro. Entonces nosotros el que vamos a hacer va a ser un poquito más pequeño. En lugar de 3 rombos le vamos a poner 2, 2 al frente y 2 a la espalda. Entonces será un poquito más pequeño, pero si tú lo quieres hacer más grande, todo es cuestión de adaptar la cadeneta de base, que ahora más adelante les explico cómo. Y haremos también la gasa de esta forma, pero con los colores del bolsito que vamos a realizar. Vamos a comenzar haciendo 52 cadenetas. Las cadenetas las podemos comenzar de esta forma, haciendo aquí un nudito corredizo. A partir de aquí vamos a contar 52 cadenetas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Las hago y seguimos. Una vez tenemos las cadenetas, vamos a incorporar los otros colores. Los colocamos de esta forma, encima, por encima de la hebra con la que estamos trabajando. Y ahora empezamos a tejer sobre las cadenetas. Esta última no, la anterior. Vamos tejiendo de esta manera, envolviendo nuestros hilos. Vamos tejiendo aquí. Y vamos envolviendo nuestros hilos. De esta forma quedan los hilos aquí por dentro. Bien, tejemos un punto en cada punto de nuestra cadeneta hasta llegar al final, al otro extremo. Lo hago y regreso. Cuando llego al final, en este último punto, vamos a tejer 3 puntos juntos para darnos el giro. 2 y 3. Como tengo esta colita del principio, la voy a unir a los hilos que tengo para esconderla y perderla mientras que voy tejiendo. Bien, aquí ya se nos ha girado el tejido. Y ahora vamos a ir tejiendo alrededor de el otro lado de la cadeneta. Aquí, que no se nos vean los hilos internos. Vamos tejiendo un punto en cada punto. De esta manera. Así. Así se nos debe ir quedando. Llego hasta el otro lado y seguimos. Y en este último punto hacemos un aumento. Vamos a dejar estas colitas ahí fuera. Hacemos 2 puntos en 1. Y hasta aquí yo llevo 103 puntos. Ahora, estas colitas las podríamos perder,
pero yo las voy a dejar ahí porque a veces cuando tejemos los puntos se nos pueden abrir un poquito. Entonces me gusta conservar las colitas para ajustar en caso de que sea necesario. La parte de atrás vamos a ir mirando que no se nos queden los hilos fuera. Por ejemplo, aquí se ve un poquito el blanco. Entonces yo voy a tensarlo un pelín para esconderlo. Aquí aparece el gris. Entonces yo cojo el gris y tenso un poquito para esconderlo. De esta forma ya quedan todos los hilos escondidos. Este pelito lo vamos a quitar. Y así se nos quedan todos los hilos que no están visibles ni por un lado ni por el otro. Bien, bueno, pues aquí vamos a comenzar nuestra vuelta, que sería la vuelta 2. La 2 y la 3 la vamos a hacer un punto en cada punto, cogiendo el medio punto de atrás. Vamos a ver que no se nos mezclen las colitas con los otros hilos. Aquí hacemos nuestro primer punto y lo vamos a marcar para tener un punto de referencia donde empezamos, donde acabamos. Entonces, a ver que esto se vea bien. El punto entero forma aquí una espiga. ¿Sí pueden verlo? Aquí forma una espiguita. Nosotros vamos a coger solo la mitad de esa espiguita, la parte de atrás. Y vamos a ir trabajando en espiral. En espiral es que no cerramos las vueltas, sino que las trabajamos de seguido. Por eso es que ponemos la marquita. Aquí vamos tejiendo un punto en cada punto. Y seguimos envolviendo nuestros hilos internos con los que después vamos a trabajar. El motivo que los ponemos desde un principio es para que el tejido tenga la misma consistencia, porque si trabajamos solo con un hilo y vamos añadiendo después a medida que necesitamos los colores, el tejido va a tener una consistencia muy distinta en cada tramo. Y lo que nos interesa es que tenga cuerpo, que tenga firmeza, ¿sí? Si ven, al coger la espiguita en la parte de atrás, aquí nos va dejando este dibujito típico del wayú. Así. Bien, pues vamos a hacer toda la vuelta alrededor hasta llegar aquí 2 veces. Yo voy a hacerlo y ahora seguimos. Me he olvidado decir que en total alrededor debemos tener 103 puntos. Cuando hemos tejido alrededor de toda la cadeneta, al llegar aquí debemos tener 103 puntos con los que nosotros vamos a trabajar. Ya hice las 2 vueltas. En mi caso, este bolsito está midiendo 18 centímetros. No es muy grande, es un bolso de paseo, tipo carterita. No es muy grande. Voy a hacer un pequeño inciso porque quiero explicar algo que creo que nos va a ayudar bastante. Nosotros estamos haciendo solo 2 rombos por cada lado. Entonces, si tú quieres el bolso de mayor tamaño, vamos a tener en cuenta que desde el inicio de esta cenefa al final hay 25 puntos. Siempre tenemos que ver la parte más ancha de la cenefa. Entonces, son 25 puntos los que nos ocupan el motivo o la secuencia. Entonces, nosotros aquí tenemos 25, de este a este tenemos 25. Entonces, en lugar de hacer una cadeneta de 53 puntos, que creo, 52 puntos que hemos hecho, yo he hecho 52 porque es 51 más 1, que es el de subida. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Pues le quitamos el 1 de subida, nos quedaríamos con
51 puntos, incluso con 50, y le añadiríamos 25 más. De esta forma tendríamos un rombo extra. Que queremos otro rombo extra, le añadimos 25 más. Si solo le añadimos uno, entonces a ese último 25 haríamos más una, que es la cadeneta de subida, que cuando damos la vuelta a la cadeneta, el primer punto no lo contamos, o la última cadeneta que hemos hecho, esa la saltamos. Entonces siempre tenemos que calcular eso. Entonces serían 25 más una. El que yo he hecho de otro color, le he puesto, le he puesto 75 cadenetas aquí en la base. ¿Por qué? Pues porque son 25 por cada rombo. Entonces, una vez he hecho los 25 puntos de cada rombo, he añadido una cadeneta de subida. Espero que estas pequeñas explicaciones nos ayuden un poco a saber adaptar cuando hacemos un proyecto y el tamaño no nos cuadra porque pretendemos hacerlo de otro tamaño. Bueno, pues en este caso tenemos esta posibilidad. ¿Bien? Vamos a seguir. Llegamos a la vuelta 4. En esta vuelta 4 vamos a tejerlo todo en amarillo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues estamos aquí en este punto, cogemos parte del punto y cerramos con el color amarillo. Y ahora nuestro color verde de base pasa junto con los hilos que tenemos internos. Y aquí empezamos a tejer un punto en cada punto con este color. Y vamos envolviendo de igual forma los otros hilos. Así es como hacemos el cambio de color. Vamos a hacer toda la vuelta en color amarillo. Comenzamos con la vuelta 5. La vuelta 5 la vamos a comenzar 2 puntos en blanco, un punto en negro. Esa será nuestra secuencia. Entonces, este último punto lo cerramos con blanco. Yo tengo aquí la mitad del punto hecho. Cambio el amarillo, lo pongo para hilo interno y cojo el hilo blanco. Y este puntito lo cerramos en blanco. Ahora, nuestro siguiente punto aquí. Vamos a cerrarlo bien. Este primer punto que tenemos, la vuelta anterior en amarillo, ahora va a ser blanco. Hacemos un punto, un segundo punto que cerramos con negro. Y esa va a ser nuestra secuencia a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos en blanco, un punto en negro. Hago la primera parte del punto y vuelvo a cerrar con blanco. Hacemos 2 puntos. Un punto, segundo punto aquí, cerramos en negro. Cuando hacemos el cambio de punto, de color, el anterior tiende a abrirse un poquito, entonces tenemos que tensarlo para cerrarlo bien. Hacemos un puntito negro, cerramos con blanco, repetimos 2 puntos en blanco. Si ven como este negrito se me ha abierto un poquito, entonces tensamos para que quede cerradito y volvemos a repetir. Esto es lo que vamos a hacer en toda la vuelta. 2 puntos blancos, 1 negro. Acabamos la vuelta con un punto en blanco. Cambiamos al amarillo antes de cerrar este último punto. Pasamos a amarillo y hacemos toda una vuelta de un punto en cada punto en amarillo. Así que aquí comenzaríamos de nuevo en amarillo. No le estoy poniendo el marcador porque el propio color ya me está mostrando dónde acaba, dónde comienza la vuelta. Entonces no le estoy poniendo el marcador. Pero si quieres ponérselo, tampoco hay ningún problema con ello. Bien, pues hacemos un punto en cada punto sin cambios. Todo en
amarillo. Mira qué bonito está quedando. Bien, voy a hacer la vuelta y seguimos. Llega al final y este último punto lo voy a cerrar en verde porque la siguiente vuelta va a ser en verde. Así que el amarillo pasa a los hilos internos y empezamos a trabajar con el verde. Un punto en cada punto otra vez en este color. Y miren qué bonito está quedando. Si te gusta, si te está gustando y no te has suscrito, por favor, suscríbete, es gratis. Le das a me gusta, deja tus comentarios, porque eso es lo que mantiene el canal en movimiento. Y si eres tan amable, por favor, aguanta la publicidad, porque es lo que patrocina el canal y mantiene que este canal sea gratuito. Así que ya sabes, puedes participar en el mantenimiento de este canal de esa manera. Si te gusta, ya sabes, y compártelo porque igual hay otras personas que les puede ser de ayuda, le puede resultar útil. Compartir también es ayudar. Bien, pues voy a hacer la vuelta en color verde y seguimos. Miren qué belleza, qué bonito. Comenzamos la vuelta 8 y la vuelta la vamos a comenzar en verde, con lo cual este último punto también lo cierro en verde. Hacemos un punto en verde, que este va a ser el primero de nuestra vuelta. Y aquí vamos a cambiar al amarillo. Por aquí tenemos el amarillo. Vamos a hacer 10 puntos en amarillo. Así que este puntito lo cerramos, lo vamos a marcar porque aquí es donde comenzamos. Y hacemos 10 puntos en amarillo. Me he ido del foco. Perdón. Aquí. Comenzamos haciendo 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos visita. 8, 9 y 10. Después de estos 10 puntos que hemos hecho en amarillo, vamos a cambiar al verde para hacer 6 puntos. A ver, Michi. 6 puntos. Que 1, 2. Olé, ¿pero qué haces? Disculpen. Ay. 2 y 3, 4, 5 y el sexto lo cambiamos de nuevo al amarillo. Ahora en amarillo vamos a hacer 19 puntos. Otra vez estás aquí. Bueno, les presento a esta gatita tan bonita que la tenemos en acogida. Está aquí por unos días hasta que vengan a recogerla para llevarla a otra ciudad. Y mientras tanto, pues ella aquí participa en todo donde yo esté. Pero tienes que dejarme trabajar. Bueno, hago los 19 puntos y seguimos. Tengo 19 puntos. Este último punto lo cambiamos a verde. Y hacemos 6 puntos. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a repetir de nuevo
Lo mismo que hemos hecho, 19 puntos en amarillo, 6 en verde. Esto lo vamos a hacer 3 veces. Aquí tenemos una, 6 verde, 19 amarillos, una vez. Ahora aquí comenzamos segunda vez, tercera vez. 3 veces. Finalizamos con 10 puntos en amarillo y 3 en verde. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos comenzado con un punto en verde, hemos hecho 10 puntos en amarillo aquí, 6 verde, 19 amarillo, porque esta es la secuencia que hemos repetido 1, 2 y 3 veces. La siguiente a continuación hemos hecho 6 puntos en verde, 10 en amarillo y hemos acabado con 3 puntos en verde. Ahora vamos ya con la siguiente vuelta. La siguiente vuelta es la vuelta 9. Hacemos un punto en verde. Comenzamos con un punto en verde. Cambiamos al amarillo y hacemos un solo punto. Y a continuación dejemos 24 puntos en verde. Yo tengo aquí 23. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. El que hace 24, que sería este, lo cerramos en amarillo. Y hacemos un punto. Después de este punto, volvemos a tejer los 24 en verde. Digamos que este es el centro de nuestra secuencia, ¿vale? Entonces, tenemos aquí este punto amarillo, cerramos en verde y repetimos estos 24 puntos que hemos hecho aquí. Esta secuencia la vamos a repetir 4 veces. Vamos haciendo hasta 24 puntos en verde. Tengo 23. Este hace 24. Cierro en amarillo. Y hago un punto. Y regreso al verde. Esto lo vamos a repetir hasta 4 veces. Ya lo hemos hecho una vez, 2 veces. Lo vamos a hacer 2 veces más a lo largo de este lado. Esta secuencia la hemos hecho 4 veces, ¿sí? Hemos hecho un amarillo más 24 en verde. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y hemos acabado la vuelta con un punto en amarillo y 3 puntos en verde. Seguimos con nuestra siguiente vuelta, que sería la vuelta 10. La vuelta 10 la comenzamos con un punto en verde, cerramos en amarillo y hacemos un punto en amarillo sobre el mismo de color amarillo de la vuelta anterior. Voy a marcar mi primer punto, el primer punto que era en verde. Este puntito amarillo lo cerramos en blanco. Perdón, lo cerramos en verde. Perdón. Cerramos en verde. Y ahora este sí lo cerramos en blanco. Y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Este quinto lo vamos a cerrar en verde. Hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4.
5, cerramos en amarillo y hacemos 2 puntitos en amarillo. 1 y 2. Cerramos en verde y repetimos los 5 puntos que hemos hecho antes, estos 5. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a los 5 que tenemos en blanco. Como es un dibujo geométrico, pues es muy fácil. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos en blanco. El último punto que tenemos en blanco cerramos en verde. Hacemos un punto en verde. Cambiamos al amarillo. Hacemos un punto sobre el amarillo de la vuelta anterior también. Volvemos al verde. Y vamos a repetir lo que hemos hecho aquí. Igual que tenemos aquí amarillo, verde, 5 blanco, pues esto es lo que vamos a repetir. Esa es la secuencia, ¿eh? Desde este amarillo hasta este verde, esa es nuestra secuencia. Por lo tanto, ahora aquí repetiríamos de nuevo lo que tenemos aquí hecho. Tenemos un verde, nos vamos al blanco y hacemos 5 puntos en blanco. 1, 2, así hasta 5. Después de estos 5 haríamos 5 en verde, 2 amarillos, 5 verdes, 5 blancos, un verde, un amarillo, un verde y volver a comenzar otra vez. Hemos hecho esta secuencia. Yo ya he acabado la vuelta. Hemos hecho la secuencia de un punto amarillo, un punto verde, 5 blancos, 5 verdes, 2 amarillos, 5 verdes, 5 blancos. Y hemos vuelto otra vez a un verde, un amarillo, un verde. Y repetimos esto de nuevo. Entonces estamos en 1 y 2, 3 y 4 veces. Lo hemos repetido igual. Y acabamos con un punto en amarillo y 3 puntos en verde. Así hemos acabado nuestra vuelta. Para que entendamos lo que estamos haciendo, a ver cómo lo pongo para que lo veamos. Aquí. Estamos exactamente en esta vuelta de aquí. Aquí es donde tenemos 5 blancos, 5 verdes, 2 amarillos. ¿Pueden verlo? A ver, que lo veamos un poquito mejor. Esta vueltecita de aquí, de los 5 blancos, 5 verdes, 2 amarillos, 5 verdes, 5 blancos, un verde, un amarillo, un verde y volvemos a comenzar. En esta vuelta es que estamos, ¿vale? Para que podamos visualizar un poquito mejor lo que estamos haciendo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, en esta vuelta, pero vamos a continuar. Continuaremos en nuestro vídeo número 2, porque si lo hacemos muy largo, pues pesa mucho y no se puede subir. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Recuerden que nos hemos quedado en vuelta 10 y continuaremos en la vuelta 11 en el vídeo 2. Así que en el vídeo 2 nos vemos. Está quedando muy bonito. Bueno, pues si no te has suscrito, ya sabes, te suscribes, le das al me gusta, dejas tus comentarios, todas estas cositas que mantienen el canal en movimiento, le dan vida al movimiento, le dan vida al canal, perdón.
Y pues lo dicho, si eres tan amable, mantén la publicidad, porque es eso lo que patrocina el canal. A ti no te cuesta nada, económicamente hablando. Solo te costará un minutillo ahí del tiempo que te tome la publicidad, pero eso es lo que patrocina el canal y favorece a que este canal siga siendo de manera gratuita. Cuento contigo, ¿eh? Si te está gustando, adelante. Nos vemos en el 2. Hasta luego.